Buenos días. Quien les habla es Miss Elena Sánchez, profesora del SEBA San Agustín, y el día de hoy, siguiendo las indicaciones con el gobierno de que debemos aprender en casa, haremos la clase para el curso de Ciencia, Ambiente y Salud, la parte de biología. El tema será para los alumnos del tercero avanzado. El tema que trataremos hoy va a ser cómo se realizan sustancias orgánicas que las usamos, que las vemos en el uso diario, también en el campo medicinal y también en el campo farmacéutico. Y nosotros aprenderemos a darles nombres, a identificarlos, a saber sus propiedades y a poder dar una diferencia de cada grupo. Y es muy sencillo, es muy fácil, porque a través de las funciones se les podrá identificar. Entonces comenzaremos con el grupo de las cetonas. El grupo de las cetonas es un grupo orgánico que se caracteriza porque tiene el grupo carbonilo. Cuando en una fórmula química ustedes vean que un carbono tiene un doble enlace y está unido a un oxígeno, quiere decir que tiene un grupo carbonilo. Y cuando este grupo carbonilo esté unido a dos radicales, entonces estamos hablando de una fórmula de cetonas. Entonces, estos productos cetónicos se caracterizan porque tienen buen olor, son solventes orgánicos, quiere decir que disuelven sustancias orgánicas que tienen características tales como las pinturas, y que, ¿cómo es la presentación? La presentación es, los primeros términos son líquidos y a partir de 10 carbonos ya se van solidificando, son sólidos. Estas son las características principales, además de tener el grupo carbonilo. Entonces repetimos, ¿cuáles son las características de las cetonas? Tienen grupos carbonilos, pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3. Son de los primeros términos son líquidos, a partir de 10 carbonos son sólidos, disuelven productos orgánicos como las pinturas y tienen un buen olor, un olor exquisito, no tienen un mal olor. Pero a estos productos químicos llamados cetonas, hay formas de darles nombres. Hay varias, 3, 4 formas, pero nosotros vamos a ver la nomenclatura YUPAC, que es la institución que da bases para darles nombres. Entonces, siempre que encontremos un producto que termine en ONA, ya sabemos que es un grupo cetónico. Pero cuando la fórmula tiene más de 2 grupos cetónicos, podremos hablar de dionas, trionas, tetraonas, pentaonas. Entonces, ahora procederemos a hacer unos ejercicios simples para identificarlos. Continuamos. Los primeros ejemplos que coloco son para ver cómo les damos nombre con la terminación a las cadenas de hidrocarburos. Por ejemplo, acá tenemos una cadena de un alcano que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como tiene 5 carbonos, ustedes ya saben que se llama pentano. Pero cuando yo decido que se forme en cetona, retiro estos 2 hidrógenos y le coloco un oxígeno. Entonces, el oxígeno equivale a 2 hidrógenos.
Por lo tanto, ahora mi cadena de pentano se convertirá en una pentanona. Porque al colocar yo el oxígeno y retirar los hidrógenos, tengo un grupo carbonilo. Entonces ya no se llamará pentano, se llamará pentanona. ¿Por qué? Porque sigue teniendo 5 carbonos y 2 hidrógenos fueron reemplazados por un oxígeno. Entonces de pentano pasó a pentanona. En el ejemplo 2, si tengo una cadena de 10 carbonos, 1, 2, 3, acá tengo 6 por 1, 6, más 3 que había acá, 9, más 1, 10. Sería una cadena de 10 carbonos, se llamaría decano. Pero yo al tercer carbono le cambio los 2 hidrógenos por un oxígeno. Entonces ahora voy a tener un grupo carbonilo. Y como tengo ese grupo carbonilo, pasó de decano a decanona. Entonces, yo he cambiado el nombre del alcano, que terminaba en ano, ahora terminará en ona. Ya son 2 cosas por las que vamos a reconocer a una cetona. Cuando tiene el grupo carbonilo, como esto que lo he puesto en negro, por reemplazar a 2 hidrógenos, y cuando la fórmula termina ona. Si yo le digo a ustedes qué sustancia es la butanona, me dirán que es cetona. La hexanona también es una cetona. ¿Por qué? Porque terminan en ona. Continuamos con otros ejemplos. Continuamos con los ejemplos de la función cetona. Podemos tener una fórmula como la que sigue. Contamos los carbonos. Ya ustedes saben que este 6 que está delante del paréntesis me está indicando que aquí hay 6 carbonos. 7, 8, 9 y 10. Entonces, si son 10 carbonos, pertenece al decano. Pero ya no sería decano porque tiene un grupo carbonilo. Entonces sería decanona. Pero también quiero saber en qué lugar está ubicado ese grupo carbonilo. Si me dice que es 2-decanona, es porque está en el carbono 2. ¿Por qué comienzo a enumerar de acá? Porque aquí comienza la cadena más larga. El grupo carbonilo está cerca al origen y luego comienza la cadena más larga, donde ya comienzan las ramificaciones. En el ejemplo 4 tenemos una fórmula que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos, es un hexano. Pero ya dijimos en la primera parte del tema que si tiene 2 grupos carbonilos, debe ir la terminación diona. Por lo tanto, el compuesto será un hexanodiona. Pero también tengo que ubicar dónde comienza la ramificación, dónde comienza el grupo cetona, y le coloco el número de ubicación. En este caso, el grupo cetónico está acá. Comienzo carbono 1, carbono 2. Está acá, 2. Luego sigue carbono 3, carbono 4. Entonces, mi fórmula se llama 2,4 hexanodiona. Continuamos. Cabe recordar que el grupo cetona ustedes lo van a encontrar en la página 5 de vuestro libro. Seguimos con los ejemplos. El ejemplo 5 tiene una cadena de 4 carbonos, donde vemos que en el carbono 2 vamos a encontrar un radical. Ese radical ustedes ya saben que se llama etil. Entonces, para darle nombre a esta cadena,
tenemos que fijarnos qué radical es y dónde está el grupo carbonilo. Aquí está el grupo carbonilo. Y siempre se comienza a dar el nombre por los radicales primero. Si no tiene radicales, se da el nombre directo, pero en este caso hay radicales. ¿Dónde está ubicado el radical etil? En el carbono 1, 2. Por lo tanto pongo 2-etil. 2-etil. ¿Y dónde está el carbonilo? En el carbono 3. Entonces coloco 3. Y pongo el nombre de la cadena principal. En este caso eran 4, que le corresponde el número butano. Y ahora será 3-butanona. Entonces esta fórmula se llama 2-etil-3-butanona. El ejercicio 6 tiene, como lo ven ustedes, 2 grupos carbonilos. La cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos estamos hablando de un hexano. Si tiene 2 carbonilos estamos hablando de diona. Pero nos damos cuenta que en el carbono 2 tiene 2 radicales igualitos. En este caso es el butil. Ustedes ya lo conocen. Entonces comenzamos con los radicales. Sería 2,2 dibutil, porque son 2 butiles, y luego la ubicación de los carbonilos. Carbono 3 y carbono 5. Luego viene el nombre de la cadena principal, que eran 6, que corresponde a hexano, y sería hexano-diona. ¿Por qué diona? Porque tiene 2 grupos carbonilos. Hemos visto ejemplos cuando tiene un radical y un solo grupo carbonilo. Cuando tiene 2 radicales y 2 grupos carbonilos. En ambos casos, siempre los radicales van primero. Y luego va el nombre principal y luego la cantidad de grupos carbonilos. ¿Continuamos? Continuamos con los ejercicios de cetonas. El ejercicio 7 tiene una característica un poco diferente a los demás. Primero se van a dar cuenta que ya no hay radicales, pero hay el símbolo del elemento bromo. Y hay 3 ubicados correspondientemente en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4. Pero también tiene un grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo está en el carbono 5, en el carbono 6. Pero la cadena total tiene 7 carbonos, por lo tanto estamos hablando de un heptano. Entonces, para dar nombre se sigue la secuencia. Primero se coloca los radicales, que en este caso está ocupado por el elemento bromo, y decimos 2,3,4 tribromo, y luego se ubica donde está el grupo carbonilo. Lo tenemos en el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Luego viene el nombre de la cadena principal, que sería el heptano. Pero ya no va a ser heptano porque como tiene un grupo carbonilo, es heptanona. Entonces el nombre es 2,3,4 tribromo 6 heptanona. El siguiente ejercicio tiene una diferencia con los anteriores. Va a haber radicales, va a haber grupo carbonilo y va a haber un doble enlace. En este caso, primero ubicaremos a los radicales, luego el doble enlace y luego al grupo carbonilo. Ese es el orden. Entonces tenemos, en el carbono 2 tiene 2 propiles. Entonces colocamos 2,2 dipropil. Luego colocamos la ubicación del doble enlace, que sabemos que está en el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6-eno.
Y luego, ¿dónde está el grupo carbonilo? 1, 2, 3, 4. 4. Para finalmente poner el nombre de la cadena principal, que es el octano. Pero como hay grupo carbonilo, es octanona. Entonces tenemos que el nombre sería 2,2 dipropil 6-eno 4 octanona. ¿Continuamos? Y continuando con los ejercicios de cetonas, ahora también podemos hacer lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que nos darán la fórmula y nosotros nos darán el nombre y nosotros elaboraremos la fórmula. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Ustedes empiezan a leer desde la parte final. Si dice hexanona, quiere decir que la cadena debe tener 6 carbonos. Entonces elaboran su cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y van luego ubicando lo que se les dice. Si acá dice 2-hexanona, quiere decir que en el carbono 2 debo poner el grupo carbonilo. Entonces retiro estos hidrógenos y le pongo el oxígeno. Y ahora me voy a leer lo que sigue. Acá dice 3,4 dipentil. Quiere decir que voy a usar al pentil, que es el radical C5H11. ¿Y dónde los voy a ubicar? En el carbono 3 y en el carbono 4. Entonces, en el carbono 3 y en el carbono 4 debería yo colocar el pentil. Acá sería acá. ...3,4 dipentil. Es el mismo radical que va a ir en el carbono 3 y también en el carbono 4. Entonces, en el carbono 3 coloco un hidrógeno nada más y un radical pentil. Y en el carbono 4 también coloco un hidrógeno y un radical pentil. Entonces, me dieron el nombre y yo ya elaboré la fórmula. Continuamos con un ejercicio también de cetona, pero donde vamos a trabajar con radicales ubicados como elementos. Aquí nos dan el nombre 2,5 dicloro 3 pentanona. Entonces yo primero me voy, como les digo, a la parte final. Pentano. Pentano significa que tengo que hacer una cadena de 5. Luego ubico en el 3 al grupo ona. Entonces elimino en el carbono 3 el hidrógeno y le coloco el grupo carbonilo. Ya resolví esta parte. Ahora ubico donde están los radicales, que en este caso es el cloro, cuyo símbolo es Cl. ¿Dónde están? En el carbono 2 y en el carbono 5. En el carbono 2 elimino un hidrógeno y coloco un cloro. Y en el carbono 5 también elimino un hidrógeno y coloco un cloro. Con esta fórmula yo he resuelto, con esta fórmula desarrollada, he resuelto el ejercicio donde me daban el nombre. Hemos terminado de explicar los cetonas y ahora vamos a comenzar a explicar la otra función, que son los ácidos orgánicos, que también es muy fácil realizarlo. Los ácidos orgánicos se caracterizan porque su grupo funcional siempre va a tener el grupo COOH. Ese es el grupo funcional. Los ácidos orgánicos provienen del alcohol y también provienen de los aldehídos. De cualquiera de los dos podemos obtenerlos. Y la nomenclatura va a ser, de acuerdo a lo que nos indica UPAC, que se va a colocar la palabra ácido, luego el nombre básico del alcano de donde viene,
y el término oico. Entonces, el primer ejemplo. Nosotros tenemos aquí 1, 2, 3. Entonces, este producto es propano, ¿correcto? El propano lo he puesto nuevamente abajo y he separado los hidrógenos. 1, 2, 3. Es lo mismo que arriba. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que dos hidrógenos serán reemplazados por un oxígeno, que lo he puesto en azul, y el otro hidrógeno es reemplazado por el grupo OH en negro. Entonces, ahora tengo CH3, CH3, CH2, CH2, y el último término que le va a dar la característica al ácido orgánico será el carbono. Luego viene el oxígeno en azul y luego viene el OH en negro. Entonces mi propano se convirtió en ácido propano, pero no va a ser propano. Le vamos a agregar la terminación oico. Propanoico. Vuelvo a repetir. Tenemos una cadena de propano que es CH3, CH2, CH3. En la parte de abajo he elaborado la conversión. He puesto, en lugar de CH3, he puesto un hidrógeno arriba, uno al costado y uno abajo. ¿Para qué? Para que ustedes comprendan que dos hidrógenos son separados y reemplazados por un oxígeno que está en azul. Y el hidrógeno de abajo es reemplazado por un OH que está en negro. Entonces, ahora mi resultado es CH3, CH3, CH2, CH2, carbono, carbono, oxígeno en azul y OH en negro. Entonces, mi propano se convirtió a ácido propanoico. Ese ácido propanoico que corresponde al ácido orgánico. Entonces nosotros vamos a tener que todos los alcanos, al ser convertidos, al ser reemplazados, van a dar ácidos. ¿Cuándo? Cuando se les coloque el grupo COOH. Haremos ejercicios para darles nombres. Y continuamos con los ejercicios de ácidos orgánicos que son sumamente fáciles. Si me ponen estos ejercicios, me ponen la fórmula, yo le tengo que dar el nombre. Entonces, va a ser muy sencillo porque desde el momento que ustedes vean el grupo COOH, estamos hablando de un ácido orgánico. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es contar cuántos carbonos hay. Acá tienen 4, 5, 6. Por lo tanto, si son 6, corresponde a un hexano. Entonces, el nombre es ácido hexanoico. Acuérdense que termina en oico. En la siguiente fórmula, también tiene el grupo COOH. Ustedes cuentan los carbonos. Este 3 indica que aquí hay 3 carbonos, más este 4, 5, 6, 7. Si son 7, corresponde a un heptano. Entonces tenemos que el nombre de esta fórmula sería ácido heptanoico. Si nos presentan como el ejercicio 3, que tiene al inicio y al final, porque los ácidos orgánicos solo pueden tener al inicio y al final el grupo de ácido orgánico, también le podemos dar un nombre. Contamos cuántos carbonos, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, si es 4, corresponde a un butano. Entonces, si es butano y tiene 2 grupos, tendría que ser
ácido butano dioico. ¿Correcto? Los ejercicios son sumamente fáciles en el caso de los ácidos orgánicos porque ustedes lo único que tienen que recordar es la cantidad de carbonos que tiene la cadena, el nombre que le corresponde. Si tiene este grupo, debe terminar en oico y acordarse que siempre se pone la palabra ácido. Hasta aquí nosotros hemos terminado dos temas. Uno, el de grupos cetonas y el otro, el grupo de ácidos orgánicos. He tratado de ser lo más técnico posible para que ustedes puedan comprender que es fácil dar nombre o elaborar la fórmula. Y entonces, de repente, ustedes lo único que tienen que hacer es ver el video, practicar los ejercicios varias veces si es posible. De tal forma que a la hora que van a resolver los ejercicios del libro que se les va a indicar a través de las páginas virtuales del colegio, entonces ustedes podrán elaborar los ejercicios de la manera correcta. Nuevamente les recomiendo que no se estresen, que desarrollen tranquilamente los ejercicios. Si no lo entienden, vean el video varias veces y si aún así no se entiende, llamen al colegio para poder ayudarlos. Además, les recomiendo que sean un poco ordenados en la elaboración de las fórmulas y que lean un poquito sus nomenclaturas anteriores, porque si no, ahí sí tendrían algunos problemas. Los ejercicios se les dejará en la página virtual del colegio. Se aceptan las sugerencias que se podrían dar para poder mejorar y con esto será hasta la próxima clase.